Estamos en la semana de la seguridad vial. Les decíamos que el presidente de la UNACEF, Gerardo Barrios, iba a estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, Gerardo. Si te parece, para empezar a conversar de lo que es esta campaña y cómo se ha enfocado este año, vemos los avisos que se presentaron y después conversamos. Más de 500 uruguayos mueren en un siniestro de tránsito cada año. Y más de 30.000 resultan heridos. Cortemos esto. Impacta, ¿no? Impacta ver por qué se elige este tipo de campaña. Bueno, creo que nosotros veníamos siempre acostumbrados a ver las cosas después que pasaban. Digamos, los medios de comunicación, es decir, cada vez que vemos un noticiero aparecen los autos chocados, pero en realidad no vemos lo que pasa antes. Es decir, por qué se producen estas cosas. Y esta es una oportunidad de ver, digamos, bueno, cuáles son las causas, si ustedes allí las están viendo. Es como recién se decía, bueno, qué salado, cruzó con la roja, mirá cómo la atropelló. Es decir, todas estas cosas apuntan a que todos entendamos de que las normas de tránsito están para ser respetadas, digamos, si no nos exponemos a estos riesgos, ¿no? Hay un porcentaje que tú manejaste cuando se hizo la presentación de la campaña que es impresionante, que es la cantidad de accidentes o siniestros de tránsito que se podrían haber evitado respetando mínimamente la seguridad. Llega prácticamente a ¿cuánto? Al 80-90%. Sí. Si uno mira esto que vimos ahora, 3 o 4 videos de este tipo, eso se reproduce en los 23.000 siniestros de tránsito que hay al cabo del año, que ocasionan esos 30.000 heridos. Y obviamente 30.000 heridos más 538 que fallecen. O sea que en definitiva esto nos convoca a todos y por eso un poco el eslogan es cortemos esto. Es decir, cortemos esto implica que todos nosotros algo tenemos para hacer para evitar que estas cosas sucedan. Una cosa que impresiona también, Gerardo, es, al ver esas imágenes, es muchísimos accidentes donde están los semáforos, que se supone que es el cruce más seguro, debería serlo, que existe en una ciudad. Y a veces uno parece no explicarse estas cosas, pero eso tiene que ver con el comportamiento de cada uno de nosotros en un cruce con semáforos, por ejemplo, ¿no? Y la inmensa mayoría de las colisiones en los cruces, algunos se producen como estos que pasaron, digamos, directamente sin frenar siquiera, digamos, pero un porcentaje muy elevado se produce en el cambio de luz verde a la amarilla, digamos, donde el conductor que viene... El que ve la amarilla acelera y el otro que ve la amarilla arranca. De frenar, digamos, acelera, y del otro lado pasa lo mismo y ahí se producen los conflictos. Entonces tenemos que incorporar la amarilla para frenar, digamos, salvo que ya estemos en la mitad del cruce. Digamos, pero si estamos antes del cruce, ver la amarilla y acelerar es la mejor forma de terminar en un video de este tipo con las secuencias que tiene. ¿Cómo se eligieron? Y te da otra pregunta, gente me decía, ¿puede UNACEF difundir este tipo de imágenes? ¿No afecta a quienes están involucrados? ¿Cómo se manejó eso? No, digo, nosotros obviamente esto lo manejamos con el Ministerio del Interior, con el Centro de Comando Unificado 911, está todo el respaldo jurídico y legal de por qué se muestran. Digamos, y bueno, se muestran precisamente como se muestran otras cosas que pasan en la vida diaria. Estamos acostumbrados a ver en los noticieros cómo 2 o 3 rapiñeros, digamos, entran enmascarados, agreden a los comerciantes o a las personas, muestran esas agresiones, incluso hasta con heridas de bala, digamos, y nos llama a veces más la atención esto que aquello. Y son expresiones de violencia de la sociedad que son prácticamente, digamos, comparten esa situación de inseguridad, porque el problema de la seguridad pública también involucra la seguridad vial, y los componentes son iguales, pero quizás esto ha demostrado un cambio en la UNACEF en la forma de comunicar las cosas, y eso nos ha generado, digamos, algunas dudas, es decir, se ha generado una buena movida con relación a esto, que sí, que qué salados que están, que qué horrible, qué sé yo, mirá lo que pasó. Es decir, bueno, esa es la discusión que queremos generar, que ojalá llegue a los hogares, llegue a la familia, llegue a los compañeros de trabajo, llegue, digamos, a los gurises que salen un fin de semana a bailar y tomar alcohol, digamos, bueno, que esto sirva para que, en definitiva, sepamos que cada uno de esos videos que vimos, reproducidos por 23.000,
se pueden evitar si nosotros cumplimos con las normas. Parte de la campaña también pasa por mostrar automóviles, vehículos que están siniestrados, ¿verdad? Sí, están colocados en diferentes puntos de la ciudad. Eso trabajamos con el Banco de Seguros y el Automóvil Club, realmente, digamos, un compromiso muy alto de estas dos instituciones, donde instalamos en Montevideo 7 autos chocados de estos y 13 en las ciudades del interior, y estas jornadas se están realizando, digamos, en todo el país, que bueno, apunta a eso, la semana apunta a poner sobre la mesa este tema, más allá de lo que ya está prácticamente a diario, y una especie de llamado a reflexión a todo nivel, ¿no? Es decir, porque a veces uno también no puede caer en la tentación de que todo esto es responsabilidad 100% de los uruguayos, no. Esto tiene su grado de responsabilidad en cada uno, pero tiene también un grado de responsabilidad en quienes estamos en las políticas nacionales y en las políticas departamentales, porque muchas de estas cosas también se evitan y se evitaron en los países que tienen la menor mortalidad, que son los países europeos, en base a un estricto control del tránsito con agentes de tránsito, digamos, estableciendo las estrategias preventivas, ¿no? Es decir, agentes de tránsito en las vías públicas. ¿Eso en qué se está en esa etapa? Tú has hecho mucho énfasis en eso, en la policía con ese rol de control del tránsito. Exacto, ahí tenemos, nosotros en el país, cuando empezamos en el 2008, y todos los uruguayos lo sabemos, estaba todo muy fraccionado, el tránsito, digamos, se enfocaba de diferente manera en cada departamento, los controles también. Es decir, eso hemos tratado de venir unificando, coordinando con las instituciones públicas y privadas, ONG y fundaciones, es decir, en una estrategia más adecuada. Unificamos un lenguaje común, esto es para proteger la vida. El tránsito no es un problema de multas, recaudación, como, digamos, a veces todavía muchos piensan. El tránsito es un problema de seguridad, digamos, de cada individuo, de protección de la vida. En segundo lugar, esto no se soluciona con una varita mágica o con, digamos, mantener el fraccionamiento. Esto se soluciona en la medida que todos trabajemos en la misma dirección. Y en tercer lugar, un pilar fundamental del cambio de las conductas en el tránsito, no lo decimos nosotros, lo dice la experiencia mundial, es el fortalecimiento de las políticas de autoridad. Y los cuerpos inspectivos, digamos, tienen que articularse con esta Policía Nacional de Tránsito que hemos elaborado en forma conjunta con el Ministerio del Interior, con la participación activa de los que están trabajando en esto, que es Policía Caminera, Policía de Tránsito. Digamos que hemos venido desarrollando en los últimos 2 a 3 años esta estrategia de Policía Nacional que se aprobó por la ley de reforma de la ley orgánica y que estuvo en discusión también ahora en la ley de presupuesto con cortocircuito por la definición que el Ministerio tomó de esa inclusión con republicana, pero que en definitiva eso no nos puede alejar el concepto de ver que es necesario establecer una estrategia de control del tránsito articulando los recursos que se tienen. Contame qué pasa con la gente que participa en esos accidentes que vemos, porque muchos dirán, bueno, ¿qué pasa después? ¿Hay una sanción realmente dura? ¿Hay unas medidas de educación sobre esa gente que no respeta ni siquiera la luz de un semáforo? Bueno, eso también es un aspecto que hemos venido avanzando, es decir, y que incluso involucra al Poder Judicial, porque hay leyes vinculadas, digamos, al tránsito que hoy son faltas, es decir, la antesala del delito. O sea que participar en picadas, agredir a agentes de tránsito, tomar alcohol por encima de 1,2, digamos, exceder la velocidad, digamos, son todas faltas que hoy, digamos, si se cometen van a juez. Entonces, en definitiva, el Poder Judicial también está participando y resuelve en casos, bueno, ya sea de muertes o lesiones graves. Decías 1,2 y no 0. ¿Por qué es eso en el consumo de alcohol? Porque se entendió en el Parlamento que había que establecer un límite a partir del cual eso ya no era una ingesta casual de un poco de alcohol, porque también eso surgió cuando, digamos, estábamos en 0,3. Ahora la ley establece 0 para todo el mundo. Digamos, y bueno, y eso va a ir evolucionando, digamos, y en la medida de que sea necesario se va a bajar ese límite para que pase a ser una falta, ¿no? De cualquier manera, yo creo que esto involucra a todos, como decíamos, y también a los poderes del Estado. El Poder Legislativo ha resuelto ya 8 leyes vinculadas al tránsito, el Poder Judicial ha incluido todas las tareas, digamos, y las faltas y las tareas comunitarias a través del Ministerio del Interior, del OSLA, digamos, y bueno, y desde el Poder Ejecutivo nosotros establecemos cuáles son las estrategias y cuál es el mejor camino para,
mejorar y disminuir la cantidad de fallecidos. 88 lesionados por día, es un disparate, es una cifra... Es catastrófica, como lo hemos dicho ya del año 1990, que allí fue la primera vez que el sindicato médico hizo la recomendación al intendente del momento, que era el presidente Tabaré Vázquez, de incluir el cinturón de seguridad. Allí empezó todo un largo camino, digamos, que desembocó en la creación de la unidad de seguridad vial a fines del 2007 y comenzamos en el 2008, para abordar este tema como nunca se había abordado. Yo digo, bienvenida sea la discusión, las dudas, me parece horrible, que salado, decir, todas estas cosas ponen sobre la mesa como nunca este tema, porque es un problema social de primer orden. Un país que no crece demográficamente, digamos, no puede pasar, digamos, desapercibido que por año se lesionan 30.000 uruguayos y 500 fallecen, y sobre todo en edades tempranas. Es decir, la mitad de los muertos de lo que va del año, y supongo que también en años anteriores, son motociclistas. Sigue siendo uno de los hilos finos de toda esta historia. El motociclista, si uno suma motociclistas fallecidos más peatones fallecidos, tiene el 80% de los muertos en el tránsito en el Uruguay, porque son muy vulnerables, y lo vemos en los videos. Es decir, cuando alguien embiste o hay una colisión que involucra al motociclista, la peor parte siempre la lleva el motociclista. Si a eso le agregamos que hay un 25 a 26% que no utiliza casco, más otro porcentaje que usa el casco desabrochado, digamos, bueno, tenemos los ingredientes perfectos para terminar como terminamos, lamentablemente, digamos, en muertes y lesiones graves en el tránsito. Esos 25 o 26% de motociclistas que no usan casco, ¿dónde están? ¿Cómo lo saben ustedes? ¿Qué es? Claro, bueno, nosotros, otro elemento fundamental que no había antes del 2008 es tener una base de datos confiable. Si uno no tiene una base de datos no sabe lo que pasa. Entonces, bueno, planifica y planifica mal, o hace cosas y no las hace, o las hace mal. En principio, tener una base de datos como la que nosotros tenemos hoy, el Uruguay, ¿no? Tiene hoy, con respecto a la siniestralidad, nos permite analizar todos esos aspectos, pero no a nosotros, a doña María que nos está viendo. Si quiere puede entrar en la página web, portal geográfico, y ve lo que pasó en la esquina de su casa en los últimos 5 o 6 años. Entonces, eso también da garantías de la... digamos, fortaleza que tiene nuestro país en contar con esos datos, porque esos datos te permiten analizar todas estas cosas, es decir, si iban con casco, si iba sin casco, si era peatón, si era un niño, cómo iba ese niño, es decir, eso es un elemento central. De hecho, Naciones Unidas lo planteó en la década de acción, 2011-2020, para bajar la siniestralidad al 50%, digamos que si los países no cuentan con datos, no es posible tener resultados, y yo creo que en gran medida los resultados que están habiendo, que son muy auspiciosos, pero a un ritmo muy lento, digamos, nos permiten afirmar de que, bueno, que venimos... El dato importante de lo que va del año es que viene bajando la cantidad de fallecimientos, por ejemplo, en siniestros. Es un dato que ustedes lo tienen bastante claro ahora al cierre de septiembre. Sí, ¿no? 2015 es el año con la menor cantidad de fallecidos en el tránsito, va a cerrar, digamos, alrededor de un 9 a 10% de disminución, más el que teníamos el año pasado, que ya había bajado. Nos hacen, ahora mirando 5 años, decir, bueno, venimos bien, pero es como decimos, venimos bien a un ritmo muy lento. Y el ritmo muy lento, digamos, tiene que acelerarse con las carencias, digamos, que hoy identificamos como son los problemas básicos. Yo les digo nada más, si uno piensa, en base a los datos, que más del 40% fallecen los fines de semana, del viernes de noche al lunes de mañana, que de ahí se cuadruplican y se quintuplican la cantidad de espirometrías positivas, que prácticamente hay muy pocos o escasos controles, estamos hablando a nivel de país, ahí hay que actuar. Los inspectores de tránsito los fines de semana, a esas horas, no pueden actuar porque se enfrentan a situaciones de violencia interpersonal, que todos la conocemos, digamos, y requieren sí o sí el apoyo policial. Bueno, el apoyo policial ahora va a estar dado a través de este cuerpo, Policía Nacional de Tránsito, mucho más organizadamente, y en base no a actuar un fin de semana solo, sino a actuar en un plan nacional. Gracias, Gerardo, por habernos acompañado. No, gracias a ti. Bien, nos vamos a la pausa, después vamos a recibir a Milton Romani de la Junta Nacional de la Droga para hablar de una campaña justamente que tiene que ver con esto, que se lanzó hace una semana, que tiene que ver con controlar el consumo abusivo del alcohol en los uruguayos, y también vamos a hablar de toda la reglamentación y cómo viene el tema de la marihuana. Ya regresamos.
Más de 500 uruguayos mueren en un siniestro de tránsito cada año. Y más de 30.000 resultan heridos. Cortemos esto. Recién se decía, bueno, qué salado, cruzó con la roja, mirá cómo la atropelló. Es decir, todas estas cosas apuntan a que todos entendamos de que las normas de tránsito están para ser respetadas, digamos, si no nos exponemos a estos riesgos, ¿no? Hay un porcentaje que tú manejaste cuando se hizo la presentación de la campaña que es impresionante, que es la cantidad de accidentes o siniestros de tránsito que se podrían haber evitado respetando mínimamente la seguridad. Llega prácticamente a ¿cuánto? Al 80-90%. Sí. Si uno mira esto que vimos ahora, 3 o 4 videos de este tipo, eso se reproduce en los 23.000 siniestros de tránsito que hay al cabo del año, que ocasionan esos 30.000 heridos. Y obviamente 30.000 heridos más 538 que fallecen. O sea que en definitiva esto nos convoca a todos y por eso un poco el eslogan es cortemos esto. Es decir, cortemos esto implica que todos nosotros algo tenemos para hacer para evitar que estas cosas sucedan. Una cosa que impresiona también, Gerardo, es impacta, ¿no? Impacta ver por qué se elige este tipo de campaña. Bueno, creo que nosotros veníamos siempre acostumbrados a ver las cosas después que pasaban. Digamos, los medios de comunicación, es decir, cada vez que vemos un noticiero aparecen los autos chocados, pero en realidad no vemos lo que pasa antes. Es decir, por qué se producen estas cosas. Y esta es una oportunidad de ver, digamos, bueno, cuáles son las causas, si ustedes allí las están viendo. Es como... Estamos en la semana de la seguridad vial, les decíamos que el presidente de la UNACEF, Gerardo Barrios, iba a estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, Gerardo. Si te parece, para empezar a conversar de lo que es esta campaña y cómo se ha enfocado este año, vemos los avisos que se presentaron y después conversamos. Bien.